Bueno, pues un poco lo primero, aviso, voy a hacer, digamos, como una primera parte que es un poco más técnica. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí información técnica, adaptada para que todo el mundo se entere, pero información técnica para entender ciertas cosas, porque si no es muy difícil entender ciertos detalles desde un punto de vista completamente, digamos, del desconocimiento total de cómo funciona todo el mundo de la conectividad, tanto en, que por eso pongo lo de lo urbano a lo rural, de las ciudades, y de cuando hablo de ciudades me refiero a ciudades, a pueblos grandes y demás. Hay como un escalón o varios escalones entre lo que sería una gran ciudad. No tiene por qué ser Madrid o Barcelona, quiero decir, hay grandes ciudades que no son Madrid o Barcelona, más pequeñas, no hace falta tener varios millones de habitantes para ser una gran ciudad, en este aspecto, en aspecto concretamente de lo que vamos a hablar hoy, pero sí que luego hay poblaciones que también de miles de habitantes, y luego hay un momento en el que ya se entran poblaciones de menos habitantes, en las que son cientos de habitantes, y ya para abajo de eso, donde sí que hay un escalón tecnológico serio. Y, y ese escalón tecnológico, pues muchas veces conlleva o contribuye pues a temas como la despoblación, conflictos o problemas laborales, problemas a la hora de estudiar, problemas a la hora de todo. Y ahora por cierto, que la pandemia que estamos sufriendo ahora, posiblemente, o yo creo que ha llevado al extremo esos problemas que ya existían, que no son nuevos, que ya existían, pero que se agudizan y mucho con la pandemia. Porque es muy fácil decir desde una ciudad más o menos voluminosa que todo el mundo debe de teletrabajar, pero eso cuéntaselo a alguien que vive en una población de 100 o 200 habitantes. Se le complica la tarea. Lo que para nosotros es muy cotidiano y muy sencillo, en ciertas poblaciones y dependiendo de la orografía, que también influye mucho, puede ser una completa odisea. Así que voy a empezar con esa parte un poco técnica y luego pasamos un poco más a la parte social que va, que va ligada. Lo primero, la primera parte, bueno, esta pantalla que le he puesto, porque esta es la primera pantalla que se encuentra mucha gente en su ordenador, en su móvil, en su lo que sea, cuando decide que va a teletrabajar, conectarse a una reunión por internet, a hacer un curso, a acudir a clase online o cualquier otro tipo de gestión por internet. Y es que no hay conexión a internet. No hay conexión a internet no quiere decir directamente que no haya conexión de ningún tipo, pero que es una conexión demasiado precaria para la tarea que se vaya a hacer. Y ahí es donde entra el tema de las tareas que se van a hacer. Es decir, Internet no es todo el Internet o todo lo que conlleva la conectividad vía online, no es literalmente abrir páginas web o usar el Zoom como estamos haciendo ahora, sino que hay otro montón de tareas o de cuestiones o de trabajos que se hacen vía online, vía internet, pero que no es literalmente abrirse una página web o mandar un WhatsApp, que también es vía internet. Entonces, desde factorías que manejan toda su producción gracias a la conectividad a internet, hasta pequeños productores, pequeños comercios, que su única forma de estar en el mercado, sacar adelante un producto, un proyecto, cuestiones de proyectos, por ejemplo, sobre todo los pequeños proyectos que están relacionados con el mundo de la ecología, son los que más dificultades tienen en este sentido porque tienen pocos recursos y su única forma de llegar a darse a conocer o que la gente pueda acceder a su producto es vía online. Es decir, que porque si tienen que esperar a que los clientes aparezcan por la instalación que sea, que normalmente suelen estar en entornos rurales muy apartados de las grandes ciudades, pues no aparecen, no hay clientes, no hay servicios. Entonces, el formato online es el más sencillo y el más económico si funcionara como debe de funcionar. Y no funciona como debe de funcionar y ahí es donde viene el jaleo.
Voy a hacer un poco una diferencia para que se entienda cómo se funciona la conexión, cómo se da conexión a algo más que una casa. Porque en una casa yo creo que todo el mundo lo tiene claro, tiene su router, su internet, sus datos y ya está, ¿vale? Pero cómo se trabaja online en una empresa, en lo que digo, un pequeño negocio o en cualquier otro tipo de sitio. Tienes, digamos, dos formas de conectarte o de tener acceso a los servicios online. A través del router wifi de típico, que también tenéis en vuestras casas, pero que también se usa a nivel de empresa, que establece una zona donde se da cobertura. Cobertura de wifi que no es el concepto de cobertura que todos usamos, que es la del teléfono, que es la del móvil, ¿vale? Es más cobertura de red de wifi. Cobertura se refiere simplemente que da servicio. Lo podéis usar para el concepto de teléfono móvil o lo podéis usar para el concepto del wifi. Y da igual. Normalmente se habla de cobertura más con el móvil que con el wifi. ¿Vale? Entonces, pues nada, tú tienes una línea fija de cable, el típico cable de turno de, pues eso, de pues, el cobre, de fibra, de lo que sea, cada uno el servicio que sea, tienes un cable que llega a tu casa, a tu empresa, a tu lo que sea, y ahí está el router. Ahí está su router conectado ahí y funciona perfectamente. Eso no tiene más pérdida de tal ni tiene mayor dificultad. Lo que digo, da servicio pues a los distintos aparatos. En vuestras casas pues será más a la fotocopiadora o a, no sé, a la impresora, a la lavadora o pues, ahí el ejemplo de la tele y tal, pues una empresa a otro tipo de aparatos, pero al final es lo mismo. Y luego tienes la opción de la cobertura del móvil, es decir, en donde no llega una línea fija, donde no llega ese cable físico literal, que llega un cablecito que llega hasta, pues eso, directamente al, digamos, a donde está digamos, el router, pues hay la opción de la telefonía móvil. La opción de la telefonía móvil es muy sencilla. Sustituyo ese cable físico que llega, que es decir, que es un cable que llega hasta un sitio, lo sustituyo por la señal inalámbrica que viene desde una estación de cobertura, desde una torre repetidora, una estación base, hay varios sistemas, pero vamos, básicamente, que da una conexión inalámbrica de cobertura de teléfono móvil. Os he puesto ahí unos ejemplos en pantalla para que os hagáis una idea y cómo llegan, es decir, de menos a más. Es decir, la primera que veis que pone una G, que eso lo veréis también en las pantallas de los móviles sobre todo, veréis que hay unos cuadritos arriba a la derecha, a veces sale sin el cuadrito, pero vamos, junto a la cobertura que tenéis pone el tipo de cobertura que es. Y pone de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues una de estas opciones. Ahora también tendríamos la opción del 5G. La primera de todas, que es la que aparece con la letra G, que sería la tecnología más básica, que es GPRS. Esa la he puesto como primera, aunque hay un tipo de cobertura anterior que sería la GSM, pero la GSM solo permite voz, solo permite llamadas. Es decir, esa solo nos permitiría lo que es literalmente hablar por teléfono, nada más. Ya esta primera que os he puesto en el cuadro sí que es la GPRS, que sí que permite una pequeña transmisión de datos, muy pequeña, muy lenta y muy pequeña, unos volúmenes muy pequeños. Es decir, para hacer gestiones de las que estamos ahora mismo acostumbrados, como puede ser esto, una videoconferencia, ver un vídeo, utilizar redes sociales o cualquier otro tipo de gestión en ese sentido, sería completamente inoperativa, no serviría. Esa solo serviría pues, para mandar un pequeño mensaje de texto, un email muy breve, sin documentación, sin nada, ni siquiera nos permitiría mandar documentación. O sea, si queremos adjuntar documentos, no podría ser. La siguiente, que es esta que aparece con la letra E, pues es en la misma línea, un poco más, ¿vale? Sería como la G sería la cobertura, digamos, de segunda generación, la E sería un 2,5, ¿vale? Es un poco más que la GPRS, pero es un tipo de cobertura que sobre todo se usó mucho en unos dispositivos que sonarán, que eran las Blackberries, eran unos dispositivos que ahora han caído en desuso, pero sí que tuvieron mucho éxito en su momento, porque con una cobertura tan sencilla como la GPRS o la EDG,
sí que esos dispositivos eran capaces de enviar y recibir correos electrónicos, ya os digo, de texto, ¿vale? Es decir, en correos electrónicos sencillos, no estamos pensando en correos electrónicos con vídeos y fotos, no, no, son correos electrónicos con texto, pues a lo mejor explicando algo de una reunión de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, unos dispositivos que tenían bastante éxito en aquel momento porque las coberturas eran muy precarias y eran dispositivos que la optimizaban bastante bien. Pero seguimos en ese ámbito de no vídeo, no redes sociales, no videoconferencias, no nada de esto. No, ¿vale? Entonces, digamos, sí que hay un salto que quizá a lo mejor cualitativo más apreciable, que es el que se produce cuando llega el 3G. ¿Vale? Cuando llega la cobertura 3G, es un tipo de cobertura que ya sí permite videoconferencias, no como ahora, ¿vale? Es una videoconferencia mucho más precaria, pero sí que permite transmitir vídeo y audio de forma simultánea, sí que permite transmitir datos de un volumen mayor. Aquí ya sí que podríamos acceder a aplicaciones más complejas, pongo el mismo ejemplo de antes, redes sociales y otras cosas, con unas limitaciones de velocidad, es decir, con paciencia, con lentitud, pero bueno, se podían empezar ya de hecho cuando empezaron a llegar, se empezó a implementar el funcionamiento de algo más que el simple hecho de mandar correos electrónicos, que era lo que se hacía hasta esa fecha. Es decir, ya sí que empiezan a salir aplicaciones de mensajería instantánea y demás, porque hasta entonces nadie se planteaba tener aplicaciones como el WhatsApp o Telegram o Instagram o... No sé, no nadie se lo planteaba porque no era operativo. De ahí, de hecho, del 3G se pasa a los tipos de cobertura de 3,5 y 3,75, que son estos que aparecen con las letras H y H+, que sí que ya dan mucha fluidez. Ahí hay una fluidez muchísimo mayor, estamos hablando ya de unos cuantos megas de velocidad, incluso en H y H+, podemos hablar de velocidades similares o cercanas a lo que sería hasta esa fecha un router de ADSL convencional. Estamos hablando de velocidades por encima de los 10 megas, entonces incluso 20 megas, ahí ya sí, ahí hay posibilidad de videoconferencia, bueno, pues de establecer un curso online se puede hacer con ciertas plataformas y teniendo ciertas precauciones, pero sí que se puede funcionar. Y luego está la cobertura ya, que sería el salto anterior a la que tenemos ahora que está saliendo, que es el 5G, que es el 4G. El 4G ya no solo permite interactuar entre los usuarios, sino que además el canal es lo suficientemente fluido como para que desde un ordenador se pueda uno conectar de forma remota a otros equipos y incluso hasta manejarlos. Es decir, llegamos al punto de que desde un ordenador puedo estar manejando la maquinaria de producción de una fábrica. Es decir, que puedo estar monitorizando toda una fábrica o todo un sistema productivo, el que sea, pues, digo producción, pero puede ser perfectamente un tractor en el campo. Un tractor puede estar manejado sin un operario allí, es decir, puede haber un operario allí por si surge un contratiempo, pero el tractor puede funcionar de forma autónoma o incluso dirigido por alguien con este tipo de cobertura, 4G, incluso 5G, ¿no? Bueno, ya incluso hay algún medio de transporte que también se sirve de este tipo de cobertura. Claro, ¿cuál es el problema de toda esta evolución de cobertura, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora tenemos unas posibilidades estupendas. Pues es que no llegan esas coberturas a todos los, no solo no al 100% del territorio, sino que las coberturas más potentes, por así decirlo, llegan a un porcentaje muy ridículo del territorio, ¿vale? ¿Cómo, digamos, afecta eso a los usuarios sobre todo y al, bueno, pues al pequeño comercio y a ese tipo de pequeñas posibilidades de vivir en un entorno que no sea una gran ciudad? Pues con este tipo de tecnologías, como veis ahora en pantalla, pues con 4G e incluso con 5G, pues hay una antena de cobertura, llega la señal a un receptor que tú tienes en una casa, un edificio, lo que sea, y ahí puedes poner un router wifi conectado o cualquier otra cosa que dé servicio. Por lo tanto, daría un servicio de telefonía como un servicio de datos. Por lo tanto, una conectividad total. Y entonces da una posibilidad inmensa de trabajo. El inconveniente es que desde la antena de cobertura a donde tú quieres el servicio no llegue la señal. Y entonces
vienen, digamos, los inconvenientes. Aquí os muestro un poco un cuadro donde veis esa evolución que os contaba de los distintos tipos de tecnología, las posibilidades que dan en años. ¿Qué ocurre? Que estos años que se ven ahí, te dicen, los años 80 la voz analógica, en los 90 la voz digital, en el año 2000 la banda ancha, de hecho sale una BlackBerry de esas que os comentaba, en el año 2000, muy bien, pero esos años y esas posibilidades, estamos hablando de alguien que vive en una ciudad bueno, puede ser de mediano tamaño, no tiene por qué ser una ciudad enorme, pero una ciudad de mediano tamaño. Pero estos años que se ven ahí reflejados, si le preguntas a alguien que vive en un entorno rural, con una orografía un poco compleja, es decir, que no vive en un llano estupendo donde las condiciones climáticas y de la orografía del terreno son estupendas, pues te va a decir que en los años 2000, que ahí pone banda ancha, el 3G no lo vio ni en fotografía, que lo está viendo ahora, hace 3 o 4 años que empieza a llegar el 3G, o incluso ni eso. Es decir, siempre se miran estos patrones de evolución o estas tecnologías, siempre se piensa o siempre se manejan y se da por hecho que es así en todos los territorios, en todos los países y en todas las superficies, pero no. Estos patrones de evolución y estos gráficos de evolución tecnológica, al final los disfrutan o los usan o tienen acceso a ellos solo las personas que viven en ciertos sitios, en ciertas condiciones. No solo económicas, pero también, porque hay que tener unas condiciones económicas especiales o mejores para poder vivir en esos sitios. Porque desde luego, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, en que no cuesta lo mismo vivir en el centro de una gran ciudad que a las afueras, que en una localidad más pequeña. Entonces, también hay una diferenciación económica, es decir, quien tiene más posibilidades económicas tiene más posibilidades también de acceder a este tipo de tecnología, y alguien que vive no por cuestiones económicas, probablemente una cuestión social o por gusto o por la circunstancia que sea, no quiere vivir en el centro de una ciudad, que me parece además, ojalá, a mí de hecho me gustaría también, pero no se puede. No se puede, o sea, sí se puede, pero para ciertos trabajos no se podría, o pierdes la oportunidad de tener acceso a los avances tecnológicos. Pierdes directamente la posibilidad de tenerlo. Es decir, tú puedes comprarte, dice, no, pero bueno, tú te puedes comprar en cualquier punto de, pues vamos a poner el ejemplo de España, para dejar la cosa más reducida. En cualquier punto de España te puedes comprar casi cualquier cosa porque puedes entrar por internet y comprar en cualquier sitio. Muy bien, yo puedo tener un ordenador súper potente o un móvil estupendísimo, o puedo tener una televisión maravillosa o un lo que sea maravilloso, todas cosas relacionadas con tecnología, por supuesto, que es de lo que estoy tratando, pero si no hay conectividad o la conectividad es precaria, pierden la mayor parte de sus funciones, puesto que los teléfonos móviles, las teles, van vinculadas a una serie de servicios que están relacionados con tener una conexión de calidad y además económica, porque ¿de qué me sirve que tú me digas que me pones una conexión estupenda en la localidad en la que yo vivo, que resulta que es muy pequeña y no tal, si me vas a cobrar una burrada? Porque entonces sigo sin tener acceso, es decir, sigue estando supeditado el tener acceso a la tecnología a una cuestión económica. Es decir, quien más posibilidades económicas tiene, más acceso a la tecnología tiene, y el perder el acceso a la tecnología te hace perder también acceso a otras cosas, como por ejemplo, pues ahora por ejemplo la pandemia, cuéntale tú a un alumno de una escuela de un pueblo que tiene que dar, que ese alumno, pues por el tema de la pandemia, no puede acudir a su centro escolar, que tiene que dar clases por el ordenador. Pues como no tenga un ordenador en condiciones, con una conexión a internet en condiciones, con una serie de condiciones técnicas bastante, bueno, pues son unos requisitos que no son pequeños, no va a poder dar clases. Está perdiendo su capacidad de educación, su derecho a la educación, por una cuestión que no debería de ser vinculante, que es su acceso a la tecnología, su capacidad de vivir en un sitio más grande o de tener una línea mejor. ¿Por qué? Es decir, tanto derecho tiene un alumno que vive en el centro de Madrid a tener esa educación como un alumno que vive en un pueblo
no sé, en una zona rural. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes derecho a la educación si vives en una gran ciudad? Si no, pues ya, ahí te apañas. Pues bueno, no. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. La presentación que tenía abierta simplemente era un poco para que vierais los tipos de tecnologías, para que no fuera todo muy loco, porque sí que es verdad que hablo ahí de una serie de conceptos, sobre todo el tipo de lo de la cobertura y quería más o menos que lo entendierais. Entonces, una vez que tenemos claro que para tener acceso a la tecnología, a las conexiones, a una educación, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, o acceso a, por ejemplo, vender un producto, que ahora pues, es muy habitual tener una tienda online, vender, pues, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo un ejemplo que tengo en la cabeza porque conozco un caso que lo que hacen es vender miel ecológica. Cumplen un montón de requisitos para que la miel haya sido recolectada respetando el medio ambiente y demás, es decir, una producción estupenda. Por cierto, además es una miel muy rica, eh, posiblemente porque le dedican mucho esfuerzo a esa calidad, pero llega un momento en el que tienen que vender esos botes de miel y les surge o se encuentran con la situación de cómo los venden. La primera opción era, bueno, acudimos a los mercados locales y los vendemos, digamos, como se ha hecho toda la vida, es decir, acudo al mercado local, lo pongo a la venta y listo. Entonces, bueno, en principio parecía una idea correcta, pero ¿qué ocurre? Que ¿cuántos botes de miel se venden para que esa producción sea lo suficientemente rentable como para que podamos vivir de nuestro trabajo? En este caso, de este grupo de personas que pretendían o pretenden vivir de producir miel, que puede parecer muy loco, pero se ha hecho toda la vida y ha sido algo muy normal. Me da igual que sea miel, que de plantar pimientos, que de lo que sea. Pero quiero decir, un ejemplo. No había forma de conseguir que subsistieran económicamente solo con la miel que se vendía en los mercados locales cercanos, porque no era suficiente, porque llega un momento en el que no es posible vender a más de cierta cantidad de kilómetros, porque claro, tienes que ir y venir al lugar del punto de producción y demás, entonces los costes no tendrían sentido. Entonces, una opción era vender por internet, que ahora además estamos muy habituados a escuchar en los medios de comunicación, sobre todo que nos quieren vender siempre, digo yo, vender la burra. No, porque ahora las compras por internet, pero ya, y las ventas online, pero ¿quién vende online? Online venden al final las grandes corporaciones, las grandes empresas que tienen una infraestructura, que tienen un acceso, que tienen un centro logístico de distribución, no sé qué. Ya me imagino que tenéis todos en la cabeza por dos o tres nombres de grandes empresas en ese sentido. Pero si tú tienes una gran empresa, aunque no sea una de las que estáis pensando, pero tienes una gran empresa, un centro de trabajo y de distribución más o menos grande o en una gran ciudad, pues nada, te haces una página web, que si no te la hacen, tal, y te pones a vender online. Pero haz lo mismo en una localidad pequeña, en el entorno rural, haz eso mismo. Es decir, intenta hacer eso mismo. Pues va a ser que no. Entre otras cosas porque si quieres tener conectividad para tener una web online, un servicio de transporte online, es decir, todo relacionado con el acceso al mundo digital, resulta que tienes dos opciones. O te cuesta un riñón, y digo el término te cuesta un riñón porque es que la tecnología no llega a los sitios por una cuestión de dinero, o no llegas, es decir, la tecnología no da para más. Tú puedes contactar con cualquier distribuidor de conexión, de telecomunicaciones, y entonces le dices, no, pues yo quiero, porque yo resulta que tengo la posibilidad, quiero que me pongas una conexión estupenda aquí, en esta localidad que está perdida de la mano de Dios. Y te la ponen, quiere decir, si estás dispuesto a pagarla, te la ponen, por supuesto. Pero volvemos a lo mismo de antes. Si estás dispuesto a pagarla, es decir, los costes son tremendos. Al final, ¿quién puede ponerla? Pues la puede poner la gran empresa, la gran corporación, que tiene unas posibilidades económicas, que puede poner un centro de distribución o una oficina donde le dé la gana, porque económicamente se puede permitir
el abrir, incluso probablemente les haga más rentable abrir una oficina en un lugar recóndito que en una gran ciudad. Pero volvemos a la gente, a las personas que no tienen esa capacidad económica, en este caso económica, de poner un centro de distribución, de poner en un sitio apartado, porque los costes para tener acceso a las telecomunicaciones son inasumibles. No es posible. Y volvemos a dejar atrás, volvemos a dejar ahí, no, dejamos atrás, yo no los dejo, los dejan, porque esto viene de donde viene, se deja abandonado siempre a los mismos, a los más, digamos, más desfavorecidos, porque económicamente no tienen esos recursos y entonces pierden su derecho y su libertad a trabajar donde quieran y como quieran. Es decir, ¿por qué yo no puedo vivir en una pequeña población? ¿Por qué yo no puedo trabajar desde una pequeña población? Yo quiero tener ese derecho a hacerlo. En fin, ¿por qué necesariamente para poder subsistir, para poder tener digamos, las necesidades básicas cubiertas, me tengo que ir a una ciudad o a una población más grande? Me estás coartando mi libertad a tener un tipo de vida o a vivir en determinados sitios que, bueno, como ya lo habéis visto los que habéis estado también en otros cursos, en el otro curso que se hablaba del tema del ferrocarril, claro, si los medios de comunicación están limitados y además también me limitas los medios de comunicación digital, pues al final esa incomunicación lo que conlleva es o favorece pues esa despoblación, tanto que se habla ahora del término que lo habréis oído mucho de la España vaciada, pero bueno, podéis usar el término que queráis, pero me refiero a ese tipo de conceptos, ¿no? En que se vacía las pequeñas poblaciones, claro, porque no se les dota de recursos. No solo no se les dota de recursos, sino que los pocos recursos que se les tienen se les reducen. Porque cuando llega una nueva tecnología, llega un nuevo avance tecnológico, como puede ser la posibilidad de teletrabajar o la posibilidad de recibir formación a distancia, como no se dan las herramientas necesarias, no puedes acceder ni a formación, ni a moverte en el entorno económico que hay, ni incluso el simple hecho de tener contacto con familiares, con otras personas. Es decir, que era por eso comentaba antes lo del tema de la pandemia. Precisamente la pandemia lleva al extremo ciertos temas porque se da por hecho que hay como un estándar de conexión para todo el mundo que no lo hay. Es decir, se da por hecho en los medios de comunicación y las autoridades competentes de turno no se da por hecho, lo saben que no es cierto, pero bueno, nos hacen creer que hay como un estándar de conexión que todo el mundo tiene, pero no, en el entorno rural hay sitios donde no hay teléfono. No hay teléfono, o sea, no estoy hablando de no tener conexión a internet, estoy hablando de que no hay teléfono, que no hay teléfono, que no hay línea, fin de la historia, no hay teléfono, no hay forma de llamar por teléfono. Y no me refiero a, digamos, localidades que están en medio del monte, ¿no? Está hablando de provincias como puede ser Guadalajara, por ejemplo. Guadalajara y zonas de la provincia de Guadalajara, que no es una provincia que esté metida en el Pirineo, ahí a 2000 metros de altitud, no, no. Hablo en un sitio que, me dice, bueno, ya he comentado antes que la orografía desde luego no ayuda, y eso es cierto. Desde luego, si la ubicación geográfica de la localidad o del sitio donde vamos es más compleja, pues como económicamente aumentan los costes, pues aún va todo a peor. Pero hay sitios, les digo, como pues en la provincia de Guadalajara, donde hay poblaciones de 100, 50 habitantes, en torno a eso, que no tienen teléfono ni móvil, ni fijo, ni de ninguna clase. Y ahí ya ni se plantean cuestiones como puede ser ver este curso. Es decir, bueno, esta especie de taller, que no es un curso, pero bueno, esta especie no se puede, ni se les pasa por la cabeza, porque ¿cómo? Es que no hay ni cobertura, ni de móvil, ni de nada. Y bueno, la televisión, que para lo que ponen, para decir, para lo que nos intentan meter en la cabeza con la televisión, casi es mejor no tener, pero bueno, por lo menos también es una forma de recibir algún tipo de información. Bueno, pues se ve el canal que se ve y cómo se ve. La radio le pasa igual, se oyen 4 emisoras con mucho cuidado
Y eso no ocurre, no estamos hablando de no, un continente perdido en, yo qué sé, en la Siberia rusa, allí en el límite del círculo polar ártico, que es muy difícil. No, estoy hablando de la provincia de Guadalajara, que está en un lugar bastante concurrido y poblado en su proximidad, pero no. Pues digo ese, pero ahí, pues, vamos, vosotras y vosotros conoceréis montones de ejemplos y habrá gente que no podrá dar su ejemplo porque no puede estar aquí, porque es que no pueden estar aquí, porque no les llega la tecnología suficiente, la conexión, la velocidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí, y por eso hay que, digamos, apretarle las tuercas a las autoridades competentes, porque además se hacen los despistados. Es decir, los políticos, que son, pues eso, son políticos, se hacen los despistados porque hace no sé cuantísimos años se estableció una normativa que obligaba a que la compañía, en aquel momento Telefónica, que sigue existiendo, que diera un mínimo de una conexión básica de 1 mega, no sé cuánto, a cualquier población por apartada que estuviera. Pues anda, que con 1 mega ya has hecho algo. Eso luego, para empezar, no ocurría. Luego tú llegabas y decías, oiga, yo quiero que me dé usted la conexión esta que le obliga la ley. Y eso era un camino imposible administrativo, lleno de papeles y de historias y de trabas, para que no llegara nunca a ocurrir, y si ocurriera, le ocurriera a 1 o a 2, pero eso se lo hacían a 4. O sea, porque lo habían puesto tan difícil, la propia compañía telefónica era la primera interesada en que la gente no pidiera eso, porque, claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que busca? En este caso era Telefónica, pero cualquier operador me vale. ¿Qué es lo que buscan? Pues la facilidad de la infraestructura y la rentabilidad de la misma. Es decir, debería de ser considerado un servicio público social, es decir, que todo el mundo tenga derecho a una línea de conexión más o menos decente, debería de ser como cualquier otro derecho, como tener derecho a una sanidad razonable, pues esto es lo mismo, pero no. Entonces, ¿quién tiene conexión? Pues en las grandes ciudades donde pones entre comillas, ¿vale? Pones un cable y conectas a 50 vecinos al mismo cable. Claro, eso es súper rentable, estupendo, le cobras a 50 vecinos la tarifa que te dé la gana, además le pegas un buen palo y están encantados porque tienen una línea de conexión estupenda. Pero claro, si cuando le dices a una compañía de telecomunicaciones, no, mira, tiran el cable este hasta aquel pueblo que está allí a 20 kilómetros, que se van a conectar 4, pues el operador de telefonía dice que no lo pone. Y como nada le obliga, no hay una obligación de dar ese servicio, no hay una obligación de dar ese servicio, pues ya está. Pues la compañía de telecomunicaciones le dicen al Estado, pues págalo tú, ponla tú. Si es que no es mala idea, ponla tú, es decir, pon tú ese servicio público que podría costear la administración pública. De hecho, en alguna localidad sí que me consta que algún ayuntamiento, incluso algún gobierno autonómico, ha ayudado económicamente a financiar que las líneas de comunicación de este tipo, de telecomunicaciones, lleguen a ciertas localidades que de por sí, si hubiera sido por el operador de turno, no hubieran llegado. Y entonces llega el ayuntamiento, digo el ejemplo del ayuntamiento, pero puede ser una diputación provincial, y dice, bueno, pues vamos a compartir gastos. Y entonces se hace. Pero claro, eso debería de ser considerado como un bien público más, como puede ser eso, como puede ser que haya un centro de salud o como puede ser que haya una escuela, porque a día de hoy que haya un médico cerca o que haya una escuela es probablemente no igual, pero muy cercano a que haya también unas telecomunicaciones decentes. Porque ahora, y con el tema de la pandemia se ha agilizado mucho más, por ejemplo, buscar trabajo, poner otro ejemplo más, buscar trabajo sin conectividad, pues dependiendo de en qué sectores, lo mismo es completamente inútil buscarlo si no lo buscas por internet. Es decir, hay un montón de profesiones y un montón de trabajos a los cuales solo se puede acceder a través de portales web donde se publican esas ofertas de trabajo, donde se inscriben los candidatos y demás. Y luego, incluso el trabajo de la propia administración pública, es decir, puestos de bolsas de empleo, del INEM, bueno, del Servicio Público Estatal, oposiciones, todo ese tipo de cosas, es decir, el propio empleo público también en un porcentaje altísimo
ya se gestiona a través de Internet. Es decir, si tú quieres presentarte unas oposiciones, en muchísimos ayuntamientos, autonomías, y ya ni digo a la Administración General del Estado, se realiza la solicitud y demás, y los trámites por Internet. De hecho, la Administración Pública es la primera que está, tanto a nivel nacional como autonómico como provincial, en todos los escalones, está forzando, porque es forzando, porque no debería de ser forzado, debería existir las dos vías, la telemática y la no telemática, pero aprovechando además la pandemia, pues con más motivo, forzando a que los trámites con la administración pública se hagan de forma digital. Muy bien, está estupendo que los trámites se puedan hacer de forma digital, que eso sea una opción. O sea, es una opción que debe de existir. Pero, ¿y si yo no tengo acceso a los medios digitales? Porque precisamente vivo en una localidad en la cual no hay acceso a esas telecomunicaciones. No me puedes quitar la posibilidad presencial. Si me la vas a quitar, me tienes necesariamente que dar la posibilidad telemática. Y la posibilidad telemática no quiere decir que todo el mundo tenga un ordenador en su casa, que no tiene por qué ser esa la solución. Pon ordenadores que pertenezcan a las distintas administraciones públicas, ordenadores, equipos informáticos, teléfonos, comunicaciones a servicio de la población. Puedes poner, igual que pones una biblioteca, puedes poner un centro de telecomunicaciones, donde la gente pueda ir allí a, por ejemplo, dar clases por la universidad a distancia desde un centro público en una localidad perdida. En una localidad que está en un sitio donde resulta que, bueno, pues no llega una conexión decente, pues pon una conexión decente, pon equipos, dota de la tecnología suficiente a esos ciudadanos que tienen derecho a tener esa tecnología, porque a lo mejor, porque claro, evidentemente, que tú tengas una tecnología muy avanzada dentro de tu domicilio tampoco es una solución, porque eso tiene un coste, y a lo mejor tú no tienes acceso a esa tecnología porque económicamente no te lo puedes permitir. Es que tampoco tiene por qué. Es decir, la tecnología se pueden abaratar costes de manera que tú puedas ir a un centro, a un lugar, a un sitio en tu localidad donde hay acceso a pues, equipos, conexión, lo que sea. Porque no se trata de que todo el mundo tenga un ordenador en su casa, no, ¿por qué? No, pero sí tiene la administración pública, los distintos estamentos públicos se tienen que comprometer y se tienen que mojar en esto, ¿no? Se tienen que, que preocupar de que los servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet, todo este tipo de servicios relacionados con la conectividad sean de dominio público, accesible, gratuito o económicamente, según las condiciones de cada persona, pueda ser o gratuito o subvencionado de alguna manera, pero tiene que haber, digamos, unas condiciones en las cuales cualquier ciudadano tenga acceso a la tecnología que necesite. No puede haber no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos que tienen acceso a la tecnología por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas, y hay otros ciudadanos que por cuestiones geográficas o económicas no tengan acceso a la tecnología. Porque la tecnología en cuestión de telecomunicaciones debe de ser considerada un derecho más, que hasta ahora no lo era porque no existía, es algo nuevo, nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero el derecho a unas telecomunicaciones decentes y razonables puede ser eso, la forma de encontrar un trabajo, de tener unos estudios, de acceder a un montón de cosas que no se tienen cuando no se tiene acceso a ello. Entonces, hay que, pues, bueno, yo pienso que hay que movilizarse también para ello y hay que apretar donde hay que apretar para pues, administraciones públicas, cada uno en su ámbito, locales, autonómicos, provinciales, pero hay que apretarles porque no se puede permitir que haya esas, como ahora que ya no se usa tanto el término, pero lo de las distintas velocidades, ¿no? Hay como, la tecnología también avanza a distintas velocidades. Avanza a una velocidad en las poblaciones de cierto número de habitantes y por debajo de ese número de habitantes la tecnología va a otro ritmo. Y bueno, pues es que también posibilita, es decir, la tecnología también es una herramienta para otros servicios públicos. Es decir, la tecnología es una herramienta, como he comentado antes, para la educación, pero también es la posibilidad de hacer pruebas médicas o de asistencia médica, por ejemplo, por el tema de la salud, en lugares apartados y
puedes optimizar que un médico desde un centro de salud atienda a una población más o menos grande, o que determine si hay que desplazar a un médico de urgencia a un sitio o a otro, porque hay la posibilidad de conectar con los vecinos, de hablar con ellos, de ver qué ocurre. Es decir, como digo, esto de educación y salud puede ser cualquier otro sistema, como decía el tema del trabajo, que también ocurre, pero claro, por ejemplo, una persona que no tiene acceso a telecomunicaciones y que necesita pedir algún tipo de prestación económica, un subsidio de desempleo, una cuestión de esta, tiene necesariamente que desplazarse al centro, a la localidad más cercana, que a veces son unos cuantos kilómetros y a veces esos kilómetros se hacen muy largos, para hacer un trámite administrativo, que es literalmente el papeleo, pero con los papeles en la mano. Normalmente le supone una serie de viajes, de ir, venir, rellenar documentación, volver a venir otra vez, es decir, un coste económico en tiempo, que conlleva otro tipo de gastos, como tener un vehículo, por ejemplo, para desplazarse, es decir, una serie de cosas que con el sistema de telecomunicaciones se puede hacer. Se puede hacer, y de hecho se hace. Es decir, por eso digo que la administración pública es la primera que fomenta que se haga. Es decir, la administración pública dice, no, 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 si os va a pedir el paro, pídalo por internet. Muy bien, pero tendré que tener... Pídase un certificado digital, no, pero es que hay que hacer una verificación de la identidad en no sé dónde. Pero bueno, vamos a ver. Estoy diciendo que tengo que recorrer media provincia en coche para... A ver, pues es esto. Pues a eso me refiero. Es decir, que hay provincias, los nombres que os sonarán de provincias así, despobladas y demás, ¿no? Que son las que siempre trata uno, que si Teruel, que si no sé dónde, pero sí que hay un montón de provincias con poblaciones en este sentido. He mencionado antes Guadalajara, pero es que hay Zamora, es que hay Almería, es que hay montones de cualquier provincia que cojas, hombre, salvo que cojas Madrid o Barcelona, que quizás Valencia, incluso Valencia no lo sé, ¿eh? Me pillo los dedos porque la provincia de Valencia no la conozco tanto, pero la mayor parte de las provincias, la capital de la provincia tiene unas comunicaciones más o menos decentes, unas telecomunicaciones decentes, pero en cuanto te vas a localidades más pequeñas, olvídate. Cualquier punto de, pues eso, pues Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura, hay montones de sitios donde el tema de lo de la cobertura es, precisamente esta mañana estaba hablando con gente que se encuentra en una localidad de la provincia de Cáceres, en ningún sitio extraño, cerca de la zona de Guadalupe, concretamente, entre Trujillo y Guadalupe, que no, la orografía no es especialmente compleja, y comentaban que llevaban 4 días sin telefonía fija, sin telefonía móvil, sin, por supuesto, ni internet, ni cobertura, ni nada. Claro, tenían un Cristo montado, porque claro, ahora con el tema del teletrabajo, entre otros, pues había un problemón de mucho cuidado. Y es una población, concretamente la que tengo, con las personas que he hablado, es una población de 1000 habitantes. Es decir, no estamos hablando de un pueblito recóndito que viven 3 abuelitos en una esquinita, no, una población de 1000 habitantes. Y dejan sin servicio a una población de 1000 habitantes y no pasa nada, y pasan los días y allí están, sin conexión de ningún tipo, que se tienen que ir al pueblo de al lado para hacer una llamada de teléfono. Esa gente ahora mismo tiene un problema. Los que estaban allí teletrabajando no están pudiendo teletrabajar. Los alumnos que estaban yendo al colegio y al instituto de forma no presencial, pues no están acudiendo y no están perdiendo clases. Y así, el que tiene una tienda, bueno, no está pudiendo trabajar. El que tenía que hacer un pedido, hay por ejemplo una pequeña producción de embutidos y demás, pues tiene que hacer una serie de pedidos y comunicarse con los transportistas, sino que pues no está pudiendo ni venir los camiones, ni llamar a quien tiene que llamar, ni le llega el producto, o sea, un lío de... Y el que siembra tomate, pues está igual. Entonces, ese es un problema, vamos, endémico, y pienso que habría que plantearse que igual que reclamamos una sanidad pública y de calidad, o una enseñanza pública y de calidad, o igual que un tren público y social y además ecológico, pues deberíamos, igual que pedimos un tren, que pedimos un médico, que pedimos un maestro, habría que pedir también un sistema de telecomunicaciones gestionado o de alguna manera hecho de una forma pública, social, sostenible y que todo el mundo tenga acceso a ello, como si fuera un derecho humano. Nada, básicamente era.
os invito si queréis a que participéis, que os abráis los micros, si tenéis preguntas un poco también sobre esto, si me contéis vuestras experiencias, que entiendo que de los que estamos, aunque no somos muchos, habrá habido experiencias de esas de ir a localidades remotas donde habréis tenido vuestros problemas de comunicación. Si queréis compartir la experiencia con los demás, pues abriros el micro y entrad a muerte y nos contáis y me preguntáis si tenéis preguntas. Adelante, Juan, abre, procede, no hace falta que... Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu exposición. Y después, bueno, hay algunas cosas que las podíamos intuir, que sabíamos incluso, pero que dichas de esta manera y además todas juntas, pues te ponen un poco en la situación actual, ¿no? Yo quería contar, ya que has hablado de las experiencias, de una experiencia o de dos experiencias que he tenido. Yo he ido al Ártico 2 veces, al Polo Norte, y he estado un tiempo por el Círculo Polar Ártico, por zonas ¿Qué de zona? las que estábamos... Dime. ¿En qué zona? ¿En qué zona? Por curiosidad, pero saber si... Pues he estado prácticamente, he recorrido el Círculo Polar Ártico por la parte europea de la península escandinava, por Noruega, por Suecia y por Finlandia. La primera experiencia fue en tren, llegué hasta allí, y la segunda, bueno, y además cogí otros medios de transporte, incluso andando y demás, y estuve por allí bastante tiempo haciendo un recorrido. Os cuento esto un poco para deciros que allí en cualquier momento y en cualquier situación tenía cobertura 4G. Uno iba solo a aquellas expediciones y por tanto tenía que llevar una comunicación muy buena por si pasaba algo, ¿no? Llevaba varios teléfonos móviles y llevaba una comunicación bastante buena. Pero, insisto, yo vivo a unos kilómetros de Valencia, en las montañas, y tengo muy mala cobertura. Sin embargo, allí estaba prácticamente en el último confín europeo y casi del mundo y tenía cobertura 4G. Es verdad que la península escandinava y estos países son muy avanzados, pero insisto, es que es uno de los sitios más recónditos del continente y había cobertura 4G prácticamente en todos los sitios. Sí, 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 es así. Yo solo conozco el extremo norte de Noruega, que está allí al norte de Tromsø, nada más solo conozco esa parte, de haber estado allí, pero vamos, efectivamente hay una conectividad tremenda, es pasmoso. Es decir, lo que aquí nos parece, digamos, sorprendente, que es que haya conexión, que haya cobertura convencional, ni 4G ni hablar, en ciertas localidades, allí en lugares completamente deshabitados, porque la zona que comentas pues está prácticamente deshabitada y hay una conexión francamente decente. Sí, 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 efectivamente, 4G, y ahora con el 5G lo pondrán también seguro. Lo cual Cuando quiere... hemos hablado anteriormente de la Laponia y de la Laponia celtibérica, pues hablábamos un poco de la densidad de población que había, ¿no? Que aquí en algunos sitios era incluso más baja y demás, pero bueno, en general Laponia, por poner un ejemplo, tiene una muy parecida a ciertas partes de la península ibérica. Pues aquí o no tenemos cobertura o la tenemos muy precaria, y allí, insisto, con la misma densidad de población y estando en sitios mucho más remotos, porque está en el extremo norte y demás, insisto, tiene en todos los sitios 4G. Probablemente ahora ya empiece a tener 5G o ya lo tenga, pero hace 3 años, que es cuando fui la última vez, pues ya te digo que había una distancia enorme con lo que tenemos aquí en el Estado español. Así es, efectivamente, y además eso, digamos, tira por tierra un argumento que se suele usar muchas veces aquí en España. Bueno, pues fruto de... siempre hay algún ignorante que viene a dar lecciones y nos dice que, hombre, es que la cobertura es que es muy difícil y que haya buenas telecomunicaciones, por eso, porque no, es que la orografía, la climatología es muy mala. Pues efectivamente, el sitio que has puesto de ejemplo
La climatología no sé si puede ser más adversa, pero desde luego lo es y no es un problema. Es decir, a día de hoy las tecnologías han evolucionado lo suficiente como para que pueda haber una conexión excelente en el punto más apartado, más complicado del mundo. Lo que pasa es que hay que ponerlo, hay que ponerse, hay que hacerlo, es decir, hay que implicar a los intervinientes en ello para que, efectivamente, para que funcione. Probablemente en esos países el compromiso a nivel social, entre otras cuestiones, pues sea mayor que el que tenemos aquí en España. Si alguien tiene más alguna otra experiencia, que seguro que hay más gente entre el pequeño grupito que nos hemos quedado, de compartir alguna experiencia, o si queréis comentar alguna otra circunstancia que hayáis tenido, o si tenéis alguna duda más tecnológica, adelante. A ver, por ahí, que se levantan las manos. Adelante, Tomás, Sí. dale. Yo no es problema, vamos, yo donde estoy tengo 4G. Estoy conectado a una red de 4G, pero lo que sucede con las redes de 4G es que están todas limitadas en los datos, salvo alguna operadora de las fuertes que me parece que lo tiene ilimitado, pero siempre vinculado al domicilio. Entonces, yo ahora mismo estoy funcionando pues con la wifi, la zona wifi de mi teléfono, pero antaño pasaba más tiempo aquí, probé un router wifi que cuando me llegó había 3G, pero ya lo estaban vendiendo en 4G en el resto del estado. Entonces yo estuve 4 meses con 3G y funcionaba igual que cuando tenía 4G. ¿Qué pasa? Que ese mismo router con 3G tienes para conectar 4 o 5 dispositivos. Con 4G son como 40 o 70. Pero luego son los datos que enseguida se te gastan, claro, si conectas a 470. Pero en un pico puedes poner hasta 40 o 70 dispositivos. Es un poco el tema ese, que los datos están limitados en 4G y las tecnologías son aéreas y bueno, qué ventajas e inconvenientes puede tener una fibra rural, que aquí también la hay, con respecto a un 4G o un 5G que venga y bueno, las cosas del 5G que, bueno, sin entrar en conspiraciones, pero por ejemplo los que tienen síndrome de electroquímico, pues igual que tú me estás diciendo que hay gente que en los pueblos que no encuentra cobertura, hay gente que cuando llegue el 5G se extienda, va a estar intentando buscar esos rincones de la España rural donde pueda vivir y pueda vivir sin 5G, porque lo hay, porque hay asociaciones que están en contra de eso o pidiendo información de eso y una de las cosas que pueden hacer es en donde haya una sombra de 5G y a vivir. Porque así es mi exposición. No, genial, sí. Además, efectivamente hay gente que directamente busca eso, es decir, busca digamos, esos lugares en los que no llega la cobertura. Lo que pasa que, y lo respeto y además me parece que es una actitud correcta y, oye, más que respetable como cualquier otra, es decir, ¿por qué no? Lo que sí se pediría, porque la solución probablemente no sea que llegue el 4G y el 5G a todo el territorio, sino que llegue a quien lo pida. Es decir, si alguien lo necesita, y no tiene por qué ser el 4G o el 5G, puede ser efectivamente una línea de teléfono terrestre de cobre de toda la vida, es decir, tirar un cable a donde haga falta. Es decir, si hay alguien que lo necesita, que lo pueda tener, efectivamente. De hecho, probablemente que el 5G y probablemente que el 4G llegue a todo el territorio nacional, a lo mejor eso sea, por un lado, evidentemente habrá gente que no le gustará y luego probablemente no sea una solución muy operativa. Llegar en cable, es decir, en cable terrestre a las poblaciones no es tan caro ni es tan difícil. Es decir, no es tan difícil. Lo que pasa es que no hay interés. Pero posiblemente una población en la que no hay 4G, porque no lo hay, porque no llega, pues es que a lo mejor llegar, tirar una línea de cable convencional o de fibra óptica, el que se quiera, no tiene por qué ser fibra óptica. De verdad que el cable de cobre da mucho de sí. Tirar una buena línea de cobre a una localidad y dar servicio de forma terrestre a quien lo necesite, yo creo que ahí se respetan los derechos de unos y de otros. Es decir, el que no quiere que le llegue efectivamente toda la electromagnética de poner una estación de cobertura no le va a llegar,
pero si alguien necesita tener conexión, sabe que puede llamar al operador y decir, oye, engánchame a esta línea. Engancha esa línea, tú no molestas a nadie y tienes el servicio que necesitas. Y las personas que no requieren de ese servicio o que incluso están en contra de él, podrían seguir, digamos, disfrutando de esa libertad. O sea, es decir, la libertad de uno no tiene por qué ser un problema para la de otros. Es decir, creo que hay la posibilidad, afortunadamente la tecnología lo permite, que todo el mundo tenga su margen de libertad y de derechos. Eso es. O sea, eso sí que no habría problema. Por eso creo que hay que implicar a las administraciones públicas en eso, en que legislen y regulen los costes. Además, muy al hilo de estos cursos que se están dando, de estos talleres que se están dando, que se iban a dar en Ruesta, y es un buen ejemplo. El núcleo de población de Ruesta, que bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, pues eso. Como población está deshabitado, oficialmente está deshabitado, y actualmente la CGT tiene una concesión allí pues para mantener aquello y demás, es decir, somos un poco los gestores de aquello, pero durante un periodo de tiempo limitado, y digamos que el suelo, lo que hay allí no es nuestro, ¿no? Vamos, nos lo han cedido de alguna manera. Entonces, es un sitio donde en su día, le digo porque además es muy curioso, si algún día tenéis la oportunidad de ir, os lo recomiendo. Hay incluso el típico cartel ese de chapa azul que ponía teléfonos, porque hubo unos teléfonos públicos allí, en los años 40, 50, sospecho que 60 también, pero esto ya no lo sé. Pero llegó la telefonía fija allí y se desmanteló. Por lo tanto, ahora mismo la única forma de telecomunicaciones en Ruesta, que es donde se iban a dar estos cursos, estos talleres, y resulta que es el servicio móvil, ¿no? El servicio de telefonía móvil. ¿Cuál es la mejor solución? Además, precisamente para no entrar en conflicto con las libertades de otros, no es precisamente poner una estación de cobertura allí en medio del pueblo. De hecho, no se ha hecho. La solución es poner unos sistemas que hay de antenas exteriores que se conectan con la antena de cobertura más cercana, que está muy lejos. De hecho, ahí en las proximidades está el pantano de Yesa y la antena de cobertura está al otro lado del pantano, o sea, que está bastante lejos. Y con esa antena exterior llega la señal desde el otro punto de cobertura, pero no hay cobertura en el pueblo. Es decir, lo que es en el pueblo en sí, cobertura normal no hay. Lo que pasa es que sí que llega a una antena especial que hay puesta, que da un teléfono fijo y un router con su wifi y demás. Es decir, quien quiere desconectar, desconecta porque no hay cobertura, pero si alguien dice, oye, yo, por ejemplo, ahora mismo, que hay gente allí, oye, aquí hay pues por ejemplo, un pequeño servicio de restauración y de alojamiento para peregrinos, un pequeño albergue del Camino de Santiago, y ellos necesitan esa comunicación para tema de reservas, suministros, ese tipo de cosas, pues hay esa posibilidad, hay un teléfono, hay una pequeña conexión a internet, eso sí, por wifi, es decir, quien quiere lo tiene, quien no, no le afecta porque la cobertura no llega, pero llega ese servicio. Y aquí entra en juego la otra parte que he comentado antes, ¿no? Voy a repetir un poco, pero que es, no os imagináis lo que cuesta que haya ese servicio allí. O sea, es una burrada. Bueno, no es un exorbitado, pero comparado con lo que paga cualquier hijo de vecino en una localidad más o menos de tamaño medio, que hay un montón de ofertas y demás, pues allí no hay ni ofertas ni nada. Allí llega la compañía de telecomunicaciones, la única que presta servicio allí, y te dice, no, mire, que le lleve a usted aquí una línea de teléfono de estas con este sistema y tal y pascual, esto le va a usted a costar tanto. Y no negocian contigo porque saben que no tienen nada que negociar, porque tú no tienes capacidad de decir, no, es que si no me voy a otra compañía, y dirá, pues ala, dale, si no hay nadie más aquí que dé este servicio. Y te clavan lo que quieren. Y entonces es como, ¿pero por qué me clavas esto si realmente económicamente a esa compañía no le está suponiendo ningún coste darme a mí servicio allí, puesto que yo me estoy conectando a una antena de cobertura que tú ya tienes puesta para dar servicio a otra población? Por lo tanto, no vas a tener que montar ninguna infraestructura nueva. La antena exterior que tengo que poner para que me llegue tu señal me la vas a cobrar, por lo tanto ya estoy yo asumiendo el coste de eso.
si yo ya pago la antena, voy a usar una infraestructura que tú ya tienes y es para un solo usuario, porque va a ser un teléfono con un router wifi, es decir, no voy a conectar aquí a 300 personas, es decir, no vas a tener que aumentar tu infraestructura para darme servicio. ¿Cómo puede ser que me cobres esto? Pues te lo cobra. ¿Por qué? Porque estás vendido, porque estás pues a eso, a lo que las grandes operadores de comunicaciones quieran. Lo que comentaba el compañero, las compañías más económicas de telecomunicaciones, pues que son las que dan más cantidad de megas y de gigas para gastar, pues esas dan muchos megas y muchos gigas, pero están limitadas. Están limitadas porque los operadores grandes, tipo Vodafone, tipo Movistar, ese tipo de operadores, tienen la infraestructura. Y entonces ellos pueden decir, pues yo a mis clientes les voy a dar, por ejemplo, pues eso, gigas y megas ilimitados. Y eso a un operador de telecomunicaciones más pequeño no va a tener acceso a ello. ¿Por qué? Porque el operador grande quiere tener acceso, quiere, digamos, sacarle a su infraestructura ese partido y quiere tener la sartén por el mango, es decir, es quien abre y cierra el grifo. Es decir, los grandes operadores de telecomunicaciones son los que abren y cierran la válvula o la llave de paso de la conectividad y son los que dirigen a dónde hay conexión, de qué tipo de conexión estamos hablando y si va a ser un mejor o peor servicio. Y eso, las pequeñas compañías que posiblemente sean más económicas no pueden competir con ello. ¿No es así? Y las grandes compañías, ya sabemos, los que, digamos, dirigen, que están en los consejos de administración de esas grandes compañías, ya sabemos luego qué conexiones casuales tienen con la política. Es decir, pues el presidente de no sé qué o del consejo de administración de Telefónica, digo de Telefónica porque suele ser siempre nombres más sonados, pero las otras compañías también. Pues siempre resulta que viene de aquí, viene de allí el político de lo típico de las puertas giratorias, de los consejos de administración, que hablamos tanto de las compañías energéticas, también se dan en las telecomunicaciones. Por lo tanto, realmente nos están haciendo toda la jugada. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia tecnológica precaria o no precaria con algún sitio. Si no, por mi parte, Yo te quería preguntar, ataca. igual que estábamos hablando antes en el tema del tren, el coste ecológico y el coste económico, bueno, no sé si lo sabes, yo la verdad que no tengo ni puñetera idea. ¿Afecta ese cambio de 3G, 4G a 5G? ¿Hay alguna interferencia a nivel ecológico? Por lo que habéis estado comentando, parece como que el 5G va a tener, claro, tiene unas ondas más potentes, ¿no? Por lo tanto, la gente sensible y en los que no seamos sensibles, puede ser que tengamos mayor repercusión en nuestra salud por el tema de las ondas, aunque no se ha llegado a demostrar, pero sí que es verdad que en algunos sitios es sintomático los dolores de cabeza, temas de esos. Entonces no sé si al pasar de eso del 4G al 5G, pues eso, ahí estamos también pagando un coste a nivel de salud y también no sé si es más costoso a nivel de economía no sé, de poner en marcha el funcionamiento. Y después, que eso ya, pues estaría muy bien que estuvieran compañeros o compañeras de Telefónica, ¿por qué no se han puesto de acuerdo las compañías en tirar un solo cable de cable, vamos, para dar el servicio de cable? Y que es que te encuentras con las 5 compañías, bueno, creo que realmente son 3, ¿no? Las que tienen realmente para dar el servicio y que son las cajitas estas que te encuentras en la calle, que yo eso aluciné, yo pensaba que era pues un mismo cable y cada uno tiene su cable, no sé, eso también entiendo que supone un desperdicio, por ejemplo, en las obras, porque cada uno va a abrir para cablear su cable y, no sé, al final siempre es todo como no hacer una gestión buena de los servicios.
Mm. No sé cómo lo ves. Sí, sí, si quieres lo hago de final al principio. Esto último que comentas, efectivamente, de hecho se intentó regular de alguna manera por parte del gobierno que eso, lo de que obligar a las compañías de telecomunicaciones a que no usaran, se hizo sobre todo más en el tema de la cobertura de telefonía móvil, más que en la línea fija. Por eso con lo de la fibra, por ejemplo, está pasando lo que está pasando, que es que todo el mundo monta su línea de fibra y cada uno monta una, efectivamente, y cada uno tira su cable. Con la telefonía móvil, ahora, y lleva años aprobada la normativa que obligaba a que las antenas de cobertura se compartieran, es decir, porque es que llegamos al punto, efectivamente, que cada compañía de telefonía móvil ponía una antena distinta, que era lo que hablaba, y ya esto te lo enlazo con el tema de la salud, que sí que en parte tienes razón y bueno, y en otra parte habría que discutir mucho con especialistas y por un lado con médicos y por otro lado con ingenieros. Pero vamos, ahora mismo la normativa no obliga de una forma, digamos, legalmente vinculante a que si tú tiras una línea de fibra óptica no pueda yo no me obliga a mí a conectarme a tu línea de fibra, sino que tú puedes tirar tu cable y yo voy detrás y tiro el mío. Se ha propuesto muchas veces que se obligue a ese tipo de cosas, pero no se consigue. No se consigue porque no hay voluntad, es decir, porque las administraciones públicas no tienen voluntad de obligar a las compañías a esto. Y en la telefonía móvil sí que se había conseguido un poco y yo sí he visto ya desmantelar alguna antena de telefonía móvil que otra, porque había duplicidad y triplicidad, pero con casos honrosamente excepcionales. Hay uno muy típico, la gente que viva cerca de la Sierra de Madrid o que se pueda desplazar a la Sierra de Madrid, había uno en el puerto de Cotos, que es que había en pleno puerto de Cotos, en pleno parque natural, 3 antenas de cobertura enormes, además, 3 pedazos de cacharros tremendos y justo antes de que empezara la pandemia se desmantelaron 2 de ellas para que quedara una, pero claro, pues eso ha sido ahora y la norma lleva aprobada unos cuantos años. Muy, muy lento y muy precario. Y precisamente hablando de lo de la cobertura de telefonía móvil y las implicaciones médicas, a ver, posiblemente el problema no sea el 5G, sino en general la cobertura de telefonía móvil. Es decir, el 5G no es más potente desde el punto de vista radioeléctrico, sino que es más capaz de portar información, es más potente en ese aspecto. Para que ahí se utiliza, el vocabulario nos engaña y usamos el término más potente cuando queremos hablar de mayor capacidad. Mayor capacidad no implica una onda de mayor potencia, una onda de radio más potente. Lo que sí implica, y ahí sí que te doy la razón, y probablemente esto sería la parte que habría que discutir con médicos y con ingenieros, porque ahí completamente podéis encontrar todo tipo de opiniones y yo por eso ahí, al haber tanto expertos discutiendo sobre eso y no se ponen de acuerdo, pues yo tampoco voy a dar un veredicto, evidentemente, pero sí que posiblemente que haya más antenas de cobertura, porque para el 5G hay que poner una antena de cobertura, bueno, la antena es la misma, pero quiero decir, los soportes, los módulos de cobertura, que es como se llaman, tienen que ser otros, hay que poner más, pues claro, al final la carga estática y de radiación, ¿no? Y demás es mayor, pero no porque el 5G sea más potente, sino porque hay más módulos de cobertura. El 5G en ese aspecto, es decir, pensando en el aspecto que nos afecta médicamente, posiblemente sea igual de potente que el 4G o que el 3G, pero si donde hay 2 módulos de cobertura ahora va a haber 4, pues es una cuestión cuantitativa. Hay más, pues hay más señal, hay más ondas circulando, atravesando nuestros organismos y posiblemente, que yo esta es la parte que porque desconozco, no tengo conocimiento de medicina suficiente y probablemente de telecomunicaciones tampoco tenga tanta información, pero está claro que esas ondas, radiación, como lo queráis llamar, si es perjudicial, que ahí hay una discusión de si lo es o no lo es, pero si lo es, está claro que cuanta más perjudicial. Claro, es decir, si el cianuro es veneno, pues 2 cucharadas de cianuro es peor que una, sí, seguro. La discusión es el cianuro es veneno. Bueno, el cianuro es veneno, porque pues, a haber gente
Entonces, eso está claro. No necesariamente es más perjudicial el 5G que el 4G porque lo que se ha hecho, que eso yo creo que a lo mejor es el 5G como tecnología de transmisión de datos no existía, pero sí se usaban esas frecuencias. De hecho, os habéis dado cuenta, en los últimos meses y en los últimos años ha habido varios momentos de modificación de los canales de la TDT de televisión. Habéis tenido que resintonizar teles, readaptar antenas, bueno, cada uno depende de donde beba, ha tenido que hacer una gestión u otra más sencilla o más compleja. ¿Por qué? Porque ya se estaban usando esas frecuencias, pero para televisión digital terrestre, y ahora se van a usar para la cobertura del 5G. Es decir, la tecnología ya se estaba usando, es decir, ya había ese tipo de frecuencias en uso, probablemente no de forma tan masiva. Entonces, por eso digo que no son frecuencias de radio nuevas, de nueva utilización, pero sí lo que va a variar es el uso masivo. Es decir, no es lo mismo que en tu localidad haya 20 antenas de cobertura que haya 60. El problema quizás no es que sean de 5G o de 4G, sino que antes había 20 y ahora hay 60. Ese es a lo mejor probablemente el inconveniente. Por eso puede sonar muy analógico, muy cutre o muy tal, pero pienso que las telecomunicaciones terrestres, para empezar, son más eficaces y más eficientes y claro, conllevan una obra y un tal, pero es que luego eso a largo plazo funciona mejor. Es que una línea de cable funciona mejor que una de telefonía móvil. Claro, es mucho más fácil llegar y plantar una antena en medio de un sitio que tirar cable, porque tirar cable conlleva hacer una obra, poner las líneas hasta todos los sitios, pero no funciona, la línea de cable funciona mejor, ¿eh? Y hay que arreglarlas menos. No, creo que no te he sacado ninguna duda. Pero bueno, adelante Tomás, cuéntanos. Sí, no, con esto que estás diciendo, yo en alguna revista de divulgación científica y tecnológica te hablan de 5G echando cohetes y es un poco lo que dices tú de la infraestructura. Si tú haces una infraestructura en una ciudad con todo el mobiliario, ponte en una ciudad de costa, de donde ha habido este año pasado, el anterior, ha venido un vendaval y se lo ha llevado todo y montas una infraestructura de antenas y llega un vendaval y se lo lleva todo, ¿dónde vas con la infraestructura de 5G? Aunque sea muy fácil de colocar. Eso por un lado, claro, si es que es así, es que no... Y además falla, o sea, el mal tiempo le afecta mucho a la cobertura de telefonía móvil, ¿eh? O sea, los sitios donde la climatología es especialmente adversa, la cobertura de telefonía móvil funciona de aquella manera. Sí, y bueno, lo que decías a discreción, pues claro, yo veo lógico que si en un hospital hace falta 5G para hacer una operación, que lo pongas en el hospital, en las inmediaciones del hospital o a ver si lo digo, en el quirófano. Claro. Pero no me tapices la ciudad de tecnología 5G, es que no es operativo, es un poco absurdo. Yo es que lo veo un poco el planteamiento que hacen ellos además con la inversión que tienen que hacer en dinero y todo eso, es que es un poco fantasmagórico, vamos. Sí, es así. Es que además es lo que dice. Efectivamente, si yo en un punto concreto necesito tener una conectividad excelente porque hace falta para dar un servicio, la pongo ahí, efectivamente, pero llenar España de 5G lo mismo no sea la solución, ¿no? Claro que no. Pero es así, es esa locura. También te digo que, y ahí hay que concienciar también a la población, porque nosotros, me voy a incluir, aunque no es lo habitual, pero somos un poco, tengo un colega que le llama esto, los junkies de la cobertura, tengo un colega que le llama así, y es porque sale el 5G, o sea, sale la nueva tecnología del 5G y tienes a una cantidad de la población respetable, ¿eh? O sea, una cantidad de la población bastante significativa que quieren ya el 5G y se compran un móvil que tenga 5G, porque claro, el móvil si no está adaptado para 5G no está, entonces se compran el nuevo móvil que permite 5G, llaman a su operador de telefonía móvil y le dicen que quieren la tarifa que lleva 5G y quieren el 5G a muerte. Yo luego a esa gente le preguntas ¿para qué quieres el 5G? Y te dice que va a mandar un WhatsApp y dice, pues no es lo mismo te sobraba. Quiere decir, ¿quién le saca provecho al 5G? Quiere decir,
El 4G, ¿vale? Incluso los tipos de cobertura HSPA, pero me voy a tirar a la piscina con el 4G. El 4G, yo podría hacer ahora una prueba de velocidad, yo tengo aquí 4G, no lo estoy usando, de hecho lo tengo desconectado, pero lo podría probar. Y está dando una velocidad de más por encima, o sea, está teniendo un mínimo de 60, 70 megas y cuando va especialmente bien está rondando los 100 megas. 100 megas de velocidad, de subida y de bajada. 100 megas de conexión en un teléfono móvil, ¿quién los usa? Yo no llego, ¿eh? Y os puedo asegurar que le doy caña, ¿eh? Pero yo no soy capaz de llenar el ancho de banda del 4G. Yo no tengo 5G, pero ni mi teléfono lo permite, ¿eh? Y no penséis que tengo un teléfono cutre, pero es que existía la posibilidad de que me comprara un teléfono con 5G, pero ¿para qué? Lo primero pensé, si a mí, pensad, 100 megas, estamos hablando de el equivalente a una línea de fibra óptica, que hay líneas de fibra óptica de 100 megas, es verdad que ahora ya se llevan mucho los 300 megas y los 500 megas, también igual, voy a lo mismo, ¿para qué? Es decir, las cosas que más ancho de banda consumen son este tipo de cuestiones, las videoconferencias y los videojuegos online. Ese tipo de cosas, tanto las videoconferencias como los videojuegos online, depende de cada caso, ¿vale? Pero entre 30 y 50 megas es lo que necesitas. Pues si entre 30 y 50 megas nos llega, yo que tengo ahora mismo aquí 4G y os digo que me está dando por encima siempre de 60, 70 megas, por encima de eso siempre. Y hay días que hasta 100, pues lo mismo a mí el 4G me estaba sobrando. Pero ya ni te cuento el 5G. ¿Para qué usáis vosotros internet? Yo esto es una pregunta que me gustaría que alguien me contara que usa internet o que usa el 5G y le saca todo y usa el 100% de la conexión. No lo pillo. Yo creo que es mejor ponerse un router ADSL normal y corriente que te dé tus 30, 40, tus 30 megas o tus 20 megas. O si es una línea de fibra óptica, pues un poquito más, 50, 60 megas y ya está. 5G te sobra, pero bueno. Somos muy yonkis de la tecnología. A lo mejor es culpa también nuestra. Esa es la parte que quiero comentar. Es decir, lo mismo es culpa nuestra. Deberíamos nosotros de ser los primeros que viéramos que no hace falta salir de esa vorágine. Adelante, Joaquín, que veo que te has abierto el micro. Sí, bueno, es que es referente a este, ¿no? Supongo que es algo parecido con, bueno, que lo que nos pasa con los ordenadores, ¿no? Que siempre vamos pidiendo más capacidad de megas y tal, y, bueno, o de RAM, ¿no? De memoria de RAM y demás, y luego dices, ¿y para qué? O de almacenamiento, ¿no? Y dices, ¿y para qué? ¿Qué vas a guardar? ¿De películas? Porque, claro, llenar llenar medio tega de memoria de documentos, anda que no. Tienes ahí documentación que no te la vas a leer nunca. No. Y en películas te pasa lo mismo, ¿eh? Y en películas pasa lo mismo. Les llega un momento en el que, ¿pero cuándo las vas a ver? Si tienes 200 películas. Yo lo que me gustaría que me aclarases es una cosa, porque eso sí que no lo tengo claro, porque me puse, al final, ya hace tiempo que me puse la fibra óptica en casa. Entonces, de la fibra óptica, bueno, ahí llega pues lo que llega, ¿no? Pero la diferencia entre fibra óptica y sistema 4G por normal y corriente, por ADSL, ¿cuál es la diferencia que hay? Porque yo, la verdad, vale, tengo fibra óptica, está muy bien, pero yo no sé si me iría también lo otro, no lo sé. ¿Pero te refieres entre fibra óptica y ADSL o entre fibra óptica y cobertura móvil? Que no sé, no estoy pillado. Bueno, si me puedes aclarar las tres. Las tres, ¿no? A ver, la fibra óptica, y no tanto por la velocidad y no por la capacidad, sino por la fiabilidad. Eso, quizá la fiabilidad de la fibra óptica es posiblemente la gran ventaja frente al ADSL o el cobre, que es como se le llamaba antes, ¿no? Se llamaba cobre porque el cable por el que iba era de cobre, es decir, no tiene más historia, un par de cobre
que admite mucho, ¿eh? Esto es un error muy, muy grave, y es pensar que por ser un cable de cobre la conexión es mala. Hombre, a partir de ciertos rangos sí que es mala, pero una conexión bien, una infraestructura bien hecha, con sus pares de cobre bien hechos, las cosas bien hechas, que es que he visto cada burrada que es para flipar. Es decir, claro, si no están los cables pelados por ahí colgando por en medio del sembrado, es decir, si las cosas están bien puestas y bien hechas, una línea de cobre de tipo ADSL te puede estar dando unos 30 megas muy decentes. Y además pueden ser simétricos, es decir, pueden ser 30 megas de bajada y otros 30 de subida. Y es una línea muy respetable. Y con 30 megas, quiero decir, con 30 megas puedes venir aquí a la videoconferencia, que funciona perfectamente. Que yo la he probado con 20 megas y también va. O sea que con 30 va perfecto. Es decir, para clases online o para teletrabajar, funcionaría sin problema. ¿Qué le ocurre a la fibra óptica? Que la fibra óptica es un tipo de tecnología que no admite la chapuza que permitía el ADSL. ¿Qué le pasaba al ADSL? Que si tú conectabas a más clientes de los que permitía la red, o la instalación de la red era una basura, pues al final funcionaba mal, pero funcionaba. Y entonces, pues eso es lo que hacían las operadoras de telecomunicaciones, ponían una cutre, todo en plan cutre, todo en plan tal. Si esta línea permite 100 clientes, pero tengo 120 clientes, pues le meto 120, claro, luego así le funciona, claro. Sí, es decir, y la fibra óptica no. La fibra óptica, aunque permite cierto nivel de chapuza, pero el porcentaje es menor. El nivel de chapuza tiene que ser menor porque no funciona. Por debajo de ciertos ratios de calidad no funciona. Es decir, no puedes superar la cantidad de usuarios que admite, no te lo permite. No puedes. Si esta línea de fibra óptica admite 1000 clientes, admite 1000 clientes, no admite 1001. ¿Por qué no? No deja. Fin. Por lo tanto, la sobresaturación queda eliminada. Por otro lado, la fibra óptica, si no llegas a ciertos mínimos de calidad en las conexiones y las cosas, directamente se desconecta y no funciona, y no hay conexión, no hay posibilidad de una conexión regular. Y en los casos en los que da conexión regular, es un regular que, como tiene unos ratios de velocidad de ancho de banda mucho mayores, pues a los clientes no les molesta. Es decir, si yo tengo contratados 300 megas y me llegan 280, pues es que ni llamo para quejarme. Porque tampoco usas 280, por eso no te quejas. Si necesitaras los 300 te quejarías, ¿no? Entonces, por eso en ese caso la fibra óptica, eso comparándola con la ADSL, y ahora voy con el móvil, la fibra óptica permite mejores ratios de calidad y un ancho de banda mucho más grande. Por lo tanto, en el momento en el que el servicio no funciona al 100%, sino al 90%, funciona muy bien también. Porque efectivamente, si tienes contratados 300 megas o 500 megas y hay un 90% de servicio correcto, pero hay un 10% que no te llega, no pasa nada, porque el ancho de banda es tan exorbitado que no te afecta. Y luego, con respecto a la cobertura móvil, que aquí es donde viene la discusión, la cobertura móvil, ahora ya hablando de tecnologías 4G y 5G, sí que se acerca muchísimo a los ratios de funcionamiento de capacidad de la fibra óptica. Por supuesto, rebasa con creces el ADSL, es decir, la capacidad y las velocidades del 4G y del 5G son mucho mayores que una línea ADSL convencional, eso de 20, 30 megas, no, el 4G y el 5G, estamos hablando, por lo que decía, de 60, 70, 80 megas, 100 megas, y ya si es 5G, pues estamos hablando de 300 y 500 megas, que es los mismos números que te da la fibra óptica. Inconvenientes, que aquí cada uno, la ventaja de poner un router o una instalación o un móvil o un equipo que funciona a través de la cobertura móvil, 4G, 5G, es, por un lado, que te permite moverlo, es decir, no es una conexión fija en un sitio, sino que se puede mover en cualquier punto, en principio en cualquier punto del territorio nacional. Por lo tanto, puedo establecer un punto de conexión hoy aquí y mañana a 300 kilómetros de aquí puedo llevármelo y funciona. No tengo que hacer nada, además. O sea, no requiere nada, no requiere una infraestructura, no requiere no, me llevo el router y lo pongo donde sea. Y funciona igual de bien aquí que allí, que no sé dónde. Inconvenientes. Uno, ya se ha apuntado aquí. Para que eso ocurra, para que eso funcione así de bien, tiene que estar efectivamente
el territorio nacional cubierto de cobertura 4G y 5G. ¿Ves? Que ya hemos hablado de los contratiempos en cuestión de salud que eso puede conllevar. Y luego es que la cobertura 4G y 5G de donde yo me vaya o donde venga siempre es algo condicionado o no estable, condicionado a condiciones climáticas, a la orografía del terreno y a cualquier factor ambiental que os podáis imaginar. Es decir, los factores ambientales afectan a la cobertura directamente. Entonces, una línea de fibra óptica, si la tengo en un sitio y está correctamente la instalación hecha, eso funciona siempre. Salvo avería, pero es decir, funciona. El grado de fiabilidad es mayor. La cobertura es algo mucho más oscilante, puede fallar, puede ir mejor, ahora puede ir peor. Entonces, si yo necesito un ancho de banda concreto para una gestión concreta y necesito que sea estable, que sea continuo, la propia compañera Rosa, que antes nos ha hablado, me decía, no, me dice que la conexión es inestable, claro, porque lo que ocurre es que te estás conectando por cobertura móvil y la velocidad de conexión, pues ahora sube, ahora baja, ahora va mejor, ahora va peor. Y eso con una línea fija, ADSL o fibra óptica, no ocurre. Entonces esa sería un poco ahí, cada pata de las 3 patas, ¿no?, de ese banco, pues cada pata tiene una ventaja y un inconveniente. Y, hombre, entiendo que el ADSL o cobres al final será sustituido por fibra en general, porque al final las ventajas y las inconvenientes son parecidos, pero hay alguna ventaja más en la fibra que en el cobre, pero vamos, en la cobertura móvil sí que hay más diferencia, por eso, porque es algo, digamos, portátil, pero menos estable, y eso pues es lo que tiene. Y de cara a la seguridad de las comunicaciones, una línea de telefonía móvil es ahora fácilmente hackeable sin que te llegues a hacer una invasión del espacio radioeléctrico por alguna parte de alguna persona, alguna cosa de estas. Mm. Un poco Hombre, empanada de pregunta, pero ahí va. ujú. Sí, 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 sí. El punto flaco de la seguridad en las telecomunicaciones es, digamos, del router para adelante, es decir, de cuando llega la conexión al punto al que llegas, de ahí hacia los usuarios, más que de ahí hacia la operadora. Es decir, tú tienes una línea, me da igual que sea de fibra óptica, que de ADSL, que de móvil, que la línea como tal es, en principio, es difícil, se puede, pero es difícilmente pirateable por alguien ajeno a la infraestructura. Es decir, alguien ajeno a la infraestructura, me refiero a un particular. Un particular es difícil que hackee o pinche o tal una línea de fibra óptica o una línea de telefonía móvil de alguien ajeno a la infraestructura, es decir, alguien sin medios técnicos, es decir, alguien que de forma particular pues lo pincha. ¿Quién puede pinchar esas cosas? Pues por un lado las autoridades, que sí tienen los medios técnicos, y la colaboración de las operadoras, y luego las propias operadoras, que no es que se pirateen a sí mismas, pero quiero decir, son los que más acceso tienen. Es difícil que un particular piratee una conexión de telefonía móvil, se puede, es decir, pero es difícil porque la señal sí que lleva unos cifrados y unos encriptados que es difícil de piratear, y la línea de fibra óptica, que basada en la DSL era un poco más precario, pero con la fibra óptica pues también es muy difícil porque hay que tener acceso al cable, los cables no llevan la información como tal, sino que vienen de unos nodos, donde es donde tendrías que piratearla. No es fácil, no digo que no se pueda, pero no es fácil, requiere una infraestructura y un esfuerzo económico y técnico que no está al alcance de casi nadie. Pero sí, hombre, sí se puede, claro. Sí, sí, ahí a mí lo que más miedo me da es cuando es la propia operadora o la propia Administración General del Estado quien quiere espiarte, porque es quien puede. ¿Quién puede? Ellos son los que pueden. Es decir, administraciones públicas son los que tienen la llave. Si ellos quieren saber más de lo que deberían, no lo tienen muy difícil.
No sé si he resuelto la duda. Te he creado más dudas o más miedos. No quiero asustar a No, nadie. sí, no. Pero, Sí, puede haber, vamos, no hay paranoia de esta de hay que, a lo mejor hace 20 años pues sí que la había, ¿sabes? era más fácil. Pero han cambiado las cosas, pero es tener un poco de seguridad, un poco no sé, de confiabilidad en el tema, ¿sabes? Porque a veces surgen dudas hasta dónde puede llegar alguien a hacer eso, ¿sabes? ¿Cuánto puede saber un particular y qué equipos tiene que tener un particular para poder hacer eso? Donde es más fácil piratear y donde es más fácil meter mano donde no se debe es a nivel, digamos, doméstico. Es decir, una vez que la línea llega a tu casa y llega de una forma segura, a partir de ahí se vuelve insegura. ¿Por qué? Porque esa línea va conectada a un router que emite una señal inalámbrica en tu domicilio y ahí, digamos, toda la seguridad queda en manos del usuario. Entonces, pues hay usuarios de todos los gustos. Hay usuarios que le han puesto la contraseña al wifi 1, 2, 3, 4, 5, pues a partir de ahí manchas Castilla. Es decir, hay muchas medidas de seguridad que tú puedes implementar en tu red doméstica para evitar ese pequeño hurto que se puede producir de una forma más local, es decir, más domiciliaria, que es la típica del vecino que pilota de informática y le piratea la señal al vecino de al lado. Eso que ocurre, ¿eh? Ocurre y no poco, que me sorprende, pero no, y no poco. Muchas veces es por la imprudencia de los propios usuarios, quiero decir. Por ejemplo, los routers domésticos. Casi todos los operadores te ponen un router que tiene dos formas de conectarse. La normal, que es la de me conecto al wifi y pongo una contraseña, que es un sistema de cifrado más o menos seguro, ¿vale? No, ya entiendo que no es inhackeable, pero bueno, requiere mucho esfuerzo ponerse a hackear una red wifi WPA2, que es el cifrado que se usa ahora. Es un cifrado muy complejo, difícil, depende también del fabricante del router, es complejo. Pero luego tienen una función de conexión que no usa casi nadie, o yo no sé si usa mucho la gente, bueno, a lo mejor la usa todo el mundo y estoy ahí descolocado, pero es el tipo de conectividad WPS. Suele ser un botoncito que tiene el router que sirve para que tú le das al botoncito del router y entonces en cualquier dispositivo, móvil o lo que sea, le das en conectarte al router y apretando ese botón que pone WPS se conectan sin poner contraseña. Esto dices, hombre, mientras yo no le dé al botón, esto es seguro. Vale, pues esto es un agujero de seguridad como la copa un pino. Es decir, es el agujero de seguridad que eso se puede tragar cualquier cosa, es un agujero negro. Pero todos los routers permiten desactivar la función WPS. Joder, pues desactivarla. Es decir, y la contraseña del wifi que no sea 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, no sé, esas cosas. Y si en lugar de tu wifi llamarse el modelo del router, hombre, no le des pistas al pirata. Si le dices el modelo del router al pirata, ya sabe que tiene que buscar cómo piratear ese modelo de router. Pero cambia el nombre. Entonces, no le llames, no dejes puesto que tu wifi se llame el nombre de tu router. Cámbiaselo. No le des pistas. Claro, si tu router se llama Movistar 0523, pues ya sabe que tienes un router Movistar. Movistar pone 2 o 3 routers, no tiene mucha pérdida, ya sabe cuál tiene. El pirata lo averigua pronto. A ver, no le pongas, cámbiale el nombre. Pon cualquier otra cosa como nombre del wifi y ahí le dificultan la tarea. Cuanto más difícil se lo ponga, pues más difícil es. Pero esa es la dificultad o los problemas de seguridad a día de hoy en las telecomunicaciones a nivel así general es más ahí, en los routers de las casas, más que a nivel de que alguien piratee una línea de fibra óptica o que piratee una línea de telefonía móvil, que eso si ocurre, lo está haciendo una empresa que se dedica a eso porque resulta que lo ha contratado no sé quién y lo ha contratado otra empresa o trabaja para el Ministerio del Interior, que ahí no hay nada que hacer porque lo va a piratear, le pongan lo que le pongan. Y no sé, más. ¿Alguna pregunta más de seguridad de esta o de cualquier otra cosa? O de experiencias de cobertura o de experiencias de telecomunicaciones controvertidas. No sé ni qué hora es, madre mía, 9:20. Bueno, pero dejo preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta más, si no, pues cierro el chiringuito. Pues doy por finalizado entonces el tallercillo. De todas maneras,
bueno, eso lo colgarán, ya lo ha dicho, en el otro curso, que es los talleres estos se suelen colgar en la web de información de CGT. Lo queréis volver a ver, pero vamos. Y por si alguien lo quiere ver que no lo haya visto, y si alguien quiere mandarme alguna pregunta o algo, pues nada. Como colaboro directamente con la Secretaría de Comunicación del Confederal de CGT, pues nada, me llamáis, me escribís, lo que sea, y listo. O a Rojo y Negro Televisión, que es donde llevo la principal labor, pues también me escribís, me llamáis, lo que sea, y os resuelvo dudas, preguntas o cualquier otra cosa. Y nada más, pues muchas gracias.